Y asimismo, pues le vamos a invitar a los preadolescentes a que se pasen al frente, sentarse un poquito para poder alcanzar un poquito mejor, ¿vale? Me gusta, no sé si podrían hacer ese favor. Pues nada, chicos, les animo a venir acá a sentarse, que no pasa nada, solamente escuchar la palabra acá al frentecito. Pues nada, ¿vale? Y asimismo dejamos con la prédica con el pastor. Algunos, no todos, no todos. Ay, perdón. Gloria al Señor, amén. Los jóvenes adelante. Muy bien, muy bien. Si se levantan bien es porque están jóvenes. De verdad, hermanos, que lo que estamos viendo aquí, en primer lugar, es la obediencia de los jóvenes. Entonces, eso me anima a mí. Me anima por una sencilla razón. De que entiendo yo que conforme se portan aquí, se tienen que portar en vuestras casas. No hay mejor honra que honrar a los padres mientras ellos vivan. Una vez que ya no están con nosotros, una vez que ya están en el cementerio, no sirve de nada poner una lápida o un epitafio de oro. No sirve de nada, hermanos. Cuando están en vida, tenemos que darle lo que Dios nos ofrece para darle a ellos. No hay familia perfecta. No hay padres perfectos. Entonces, nosotros no podemos juzgar, porque el que nos juzga de pies a cabeza es el Señor Jesús. Y a Él vamos a tener que darle cuentas de todo lo que hacemos aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo. Muchas gracias, jóvenes y adolescentes. De verdad que es un gozo estar aquí con vosotros. ¿Cuál? Espera, cariño, espera. Ahí. ¿Dónde ahí? Me va a doler la espalda. Vale, pues muy bien, hermanos. De verdad que hace unos domingos, cuando nuestro hermano Josué estuvo predicando aquí, habló acerca de que este es el mes de las luces. Este es el mes que habla acerca del nacimiento del Señor Jesús. No propiamente dicho, nació en el mes de diciembre. Probablemente nació en el mes de septiembre o en octubre, pero no en el mes de diciembre. Ahora, ¿por qué se celebra el mes de diciembre? No sé si tú te has enterado, pero en el mes de diciembre se había elegido prácticamente el 25 de diciembre celebrar el día de la oscuridad, el día de las tinieblas, el día de los santerios, los chamanes y etcétera. Entonces, viendo la Reforma Protestante, la Iglesia Evangélica Protestante y Reformada vio la necesidad de poder contrarrestar esa fecha que las tinieblas habían tocado o habían tomado un día específico para celebrar el día de la oscuridad. Entonces se puso en marcha las iglesias protestantes, evangélicas, y de tal manera que se dispuso que el 25 de diciembre de cada año se celebrara el nacimiento del Señor Jesús. Y es ese el contexto en el cual tú y yo celebramos la Navidad en estas fechas. La palabra Navidad significa nacimiento, pero no cualquier nacimiento.
Estamos hablando de un nacimiento sobrenatural. De tal manera que el día de hoy vamos a ver la historia de la verdadera Navidad. Así que voy a pedir a mi hermana Ramoni que pueda leer por favor en euskera. Y vamos a estar leyendo el texto de Lucas, el Evangelio de Lucas, del médico Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 20. Así que mi hermana lo leerá en euskera. Hola. Podéis seguir en vuestras Biblias, ¿vale? Si buscáis la cita y podéis seguir ahí. Jarraitu mesedez Bibliatan. Bigarren kapituloa, segundo kapitulo. Garai hartan mundu guztiko erroldaketa egiteko agindu zuen Augustu enperadoreak, lehen erroldaketa hau Siriako gobernari Kirino zela egin zen. Beraz, erroldatzera joan ziren denak, nor bere herrira. Jose ere, Daviden familiako eta jatorrikoa baitzen. Galileako Nazaret herritik, Judeako Belen zeritzan Daviden herrira igo zen. Bere emazte Mariarekin erroldatzera. Maria haurdun zegoen. Belenen zeudela, aurra izateko egunak bete zitzaizkion, eta lehen semea izan zuen. Oihanetan bildu eta bere aska batean ezarri zuen, ez baitzen ostatuan haientzat tokirik. Del 1 al 7. Eskerrik asko. Vale, muy bien, muchas gracias mi hermana Ramoni. Ahora vamos a leer el texto entero, ¿vale? Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 20. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, te exaltamos, te adoramos y te alabamos. Queremos, Padre, en esta hora que tú bendigas tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad aquí en este lugar. Y sobre todo, Padre, que tú sanes nuestras heridas y que tú vendes nuestras heridas, Señor, y que tú restaures nuestra mente y nuestro corazón. Necesitamos, Señor, que cada día tú nos cures
tú nos sanes de nuestras, Señor, debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros errores. Así que, Padre, aquí estamos delante de tu presencia para reconocer, Señor, nuestra incapacidad de vivir solos, Señor, sin depender de ti. No podemos. Así que, Padre, bendice en este día. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Lo que vamos a ver aquí, la historia del nacimiento de Jesús, según los textos que hemos leído. En primer lugar, el nacimiento de Jesús es una profecía cumplida. Versículo del 1 al 7. Veremos luego que el nacimiento de Jesús es una buena noticia. Según los versículos del 8 al 12, también podemos ver que el nacimiento de Jesús es digno de alabanza y de adoración, según los textos del 13 al 14, y hay en los textos del 15 al 20, lo que vamos a ver que el nacimiento de Jesús es una verdad asombrosa por dos motivos importantes. Número uno, porque está basado en hechos reales, según los versículos del 15 al 17, y porque hubo testigos, de acuerdo a los versículos 18 al 20. Así que vamos a dar desarrollo a estos puntos que acabo de mencionar. En primer lugar, es una profecía cumplida. El texto del 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Cuál era la razón de Augusto César querer empadronar a todos los que estaban bajo su gobierno o bajo su dominio romano? ¿Qué cosa era lo que él deseaba, lo que él quería? Lo que él quería es, como todo gobierno quiere en este tiempo, en primer lugar, saber con cuánto pueblo cuento yo como gobernador o como presidente de una nación. ¿Para qué? Para poder cobrarle impuestos al pueblo. Porque yo necesito llenar mis arcas de dinero y explotar a este pueblo. Y es lo que pasaba en este contexto. Por eso la palabra del Señor dice: este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Si bien es cierto, el Salvador tenía que venir de la descendencia davídica, es decir, tenía que ser descendiente del rey David, como lo nombra aquí la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que el versículo 6 dice, el versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba de su alumbramiento. ¿Tú te imaginas a esta pareja, a este matrimonio, caminar mucha distancia de un lugar a otro para llegar a ser empadronados? María con su barriga tan grande y tan enorme, caminando por las calles polvorientas para llegar hasta Jerusalén, hasta Belén. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor no permitió que naciera en otro lugar? ¿Por qué no fue en Jerusalén? ¿Por qué no fue en Nazaret? ¿Por qué tuvo que ser en Belén? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pues la palabra de Dios tiene la respuesta. No es mucha historia salirnos del contexto para ver cómo las profecías, en este caso el profeta menor Miqueas, es que nos va a hablar por qué es que el Señor Jesús tuvo que nacer en Belén. Entendemos que uno de los atributos del Señor, uno de los atributos de Jehová Dios, es que Él es un Dios que soberano. Y la soberanía de Dios se manifiesta, ¿por qué? Porque Él hace su voluntad. Esa es la soberanía del Señor. Porque Él hace su voluntad. Y su voluntad es perfecta al 100%. Sin embargo, nosotros, la voluntad que Dios nos ha dado, que va también de la mano con mi libre albedrío, no es perfecta.
Porque fallamos. Porque a veces metemos la pata. Entonces, lo que vamos a leer a continuación, dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Tú te imaginas a toda la gente de la región caminando para ser empadronado? Entonces, ¿dónde voy yo a encontrar un lugar para hospedarme? Lo único que quedó es hospedarse, ¿en dónde? En un establo. Porque entiendo yo, todas las posadas estaban copadas de tanta gente que venía a empadronarse. Algunos predicadores, algunos estudiosos, teólogos, suelen decir de que esta expresión de que el Señor Jesús no encontró lugar solamente en el establo, o no encontró lugar en el mesón, sinónimo puede ser hospedaje o un hotel o un hostal. No encontró dónde la mujer dar a luz en un lugar normal, como en estos tiempos. Los predicadores dicen que cuando aún el Señor Jesús nació, el mundo lo estaba rechazando porque no encontró un lugar como uno desearía que fuese. Yo me pongo a pensar ahí, el mundo siempre ha rechazado al Señor Jesús, siempre. Y lo difícil es que nosotros también hemos rechazado al Señor Jesús. ¿Cuántas veces el Señor se quiso manifestar en nuestras vidas y nosotros siempre le hemos rechazado? Siempre le hemos dicho, no, yo, cosa de viejos, no me meto. Soy joven, tengo una vida por delante y así que yo no necesito de religión. ¿Y cuántas veces hemos dejado a Dios de lado? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos sufrido por ser desobedientes? Muchas. Y aún conociendo al Señor Jesús, sigue nuestra naturaleza de desobedientes. Y nos damos de coces contra el aguijón, contra el pecado. Pero lo que aquí la pregunta es, ¿por qué tuvo que nacer en Belén? Tenemos que ir a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Por favor, acompáñame ahí. El profeta menor Miqueas había ya profetizado que el Salvador del mundo, Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, iba a nacer en la pequeña pueblito o ciudad de Belén. Miqueas 5:2 dice lo siguiente, pero tú, dice la palabra del Señor, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En pocas palabras, el Señor es soberano y Él permitió que este rey haga ese censo. ¿Para qué? Para que María y José puedan ir a ser censados. ¿Ves la soberanía del Señor Jesús? Hace más de 2000 años se había profetizado. Miqueas dijo, va a salir de la ciudad de David y va a nacer en Belén al Salvador de Israel, al Salvador del mundo entero. ¿Y sabes qué permitió que Cirenio llame y diga, todos los que están bajo mi gobierno, vengan a censarse aquí? ¿Te das cuenta cómo Dios es el Dios de los tiempos? ¿Te das cuenta cómo Dios es el Dios no de las casualidades? Porque en Dios no existen casualidades. Cuidado con que tú estés pensando que con Dios existen casualidades. No, no existen casualidades. ¿Sabes por qué no existen casualidades? Porque Dios no te formó ni a ti ni a mí de una casualidad. Te ha formado a ti y a mí con un propósito eterno. Así que tú y yo
no entendemos el propósito de nuestra verdadera vida hasta antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si tú vas afuera, hay muchas corrientes religiosas. Hoy en día, como escuchamos la vez pasada a Marcos, hablando de que en este tiempo lo que se ha puesto mucho de moda es el ateísmo. Y ahí en mi trabajo hay un compañero, me dijo que él era ateo. Y yo le dije, me parece muy bien, pero le digo, ¿tú crees en algo? Bueno, sí, yo creo en mí, entonces no eres ateo. No, que sí soy ateo. O sea, le digo, mira, el ateísmo no solamente va en función a creer que hay un Dios o no. No, Dios te ha creado a ti, le digo, para que tú tengas fe. Lo que pasa es que tú tienes que buscar en quién tengo yo que tener esa fe. Así que tú, le digo, no eres ateo, eres creyente. Me quedo mirando. Al día siguiente me dice, Carlos, me dice, toda la tarde no he podido estar tranquilo. He estado pensando, dándole vuelta con mi novia, que por qué no soy ateo, que por qué sí soy ateo, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Que el Señor está buscando que tú y yo podamos hablar de Jesús. ¿Me entiendes? Eso es el meollo del asunto. Necesitamos hablar de Cristo a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo y a toda persona que demanda o que te exige y te pregunta por qué eres cristiano, por qué eres creyente. Así que vemos en Miqueas cómo este profeta menor está vaticinando o está profetizando el nacimiento del Señor Jesús en Belén. Así que el nacimiento de Jesús es una profecía cumplida según los versículos del 1 al 7. El nacimiento de Jesús es una buena noticia. Dice los versículos del 8 al 12, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú estás delante de la santidad de Dios? ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Cuando pecaron, tuvieron vergüenza y se escondieron. ¿Qué me dice aquí el texto? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú y yo estamos expuestos ante la santidad de Dios? Tenemos temor, tenemos vergüenza. Y es lo que sintieron aquí los pastores. Y he aquí, versículo 9, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que esta es una muy buena noticia. Tiene salvación el pecador. No hay duda que vamos a morir. Todos vamos a morir. Nadie va a quedar en esta tierra. Porque la paga del pecado es muerte. Así que es lícito y es dable orar por mi ser querido que está delicado de salud. Claro que sí. Y bajo la voluntad de Dios, esa persona puede sanar. Pero que sepas que eso es algo momentáneo en esta tierra. Porque todos vamos a partir de aquí. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque esta tierra es materialista. Y todo lo material no tiene nada que ver con lo espiritual. No tiene nada que ver. Tu cuerpo se envejece. Tus pelos se te caen. Los dientes se te caen. Entonces todas estas cosas no nos sirven arriba en el reino de Dios. Porque ahí seremos transformados, estaremos completos de tal manera que el Señor, cuando vino a restaurar y a sanar a los
inválidos, a los cojos, a los cieguitos, estaba mostrando de una u otra manera, estaba proyectando lo que verdaderamente es vivir bajo la gracia y la santidad de Jesús. No aquí, sino arriba, en la Nueva Jerusalén, con calles de oro y mar de cristal. Así que eso vino a revelar el Señor Jesús. La perfección, pero vivida ahí arriba, junto con el Señor. No aquí en esta tierra, porque aquí todo se desgasta. Aquí todos, de una u otra manera, faltamos al Señor. Pecamos. A veces de una manera voluntaria o a veces de una manera involuntaria. Pero es nuestra naturaleza la que nos empuja a querer desobedecer al Señor. Aún siendo conocedores de la palabra de Dios, aún siendo personas ya adultas, desobedecemos. De repente a los jefes en el trabajo me mandan a hacer algo y yo estoy rechinando los dientes, me doy la vuelta y eso nos pasa y eso nos ocurre. A veces vemos la injusticia a nuestro alrededor, nos hacen trabajar más que a otros, gloria a Dios. ¿Sabes cuál es el pensamiento de un cristiano evangélico? Tú tienes que decir que tú estás trabajando para Cristo. Porque si tú dices que estás trabajando para el hombre, te vas a desanimar. Así que tú cuando empieces a barrer, si te toca barrer, o cuando empieces a trabajar en lo que Dios te ha puesto a trabajar, Señor, esto lo hago para ti, para tu gloria y para tu honra. Yo no lo hago para el hombre. Respeto al hombre, respeto a mi jefe, claro que sí lo respeto. Pero Señor, esto es para ti. Así que es una muy buena noticia. Ahora, hay una expresión que me llama mucho la atención. Esto os servirá de señal. ¿Te acuerdas el domingo pasado que estuvimos hablando acerca de milagro y señal? La diferencia. ¿Te acuerdas? Dice aquí, servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ayer dije algo que algunos, quizás muchos de vosotros no habéis estado ahí. Algunos sí. Y ahora lo voy a repetir de una manera rápida, ¿vale? ¿Tú te imaginas al Señor Jesús, vale, envuelto en pañales en su pesebre? ¿Y tú te imaginas al Señor Jesús llorando por su leche? ¿Te imaginas o no? ¿Tú te imaginas ese llanto celestial? Fíjate tú que el Señor Jesús, en su humillación, porque fue humillado Él, al encarnarse, al volverse como uno de nosotros, ¿tú te imaginas al Señor Jesús llorando como deidad, como Dios? ¿Qué sucedería? Se agrieta el mundo, hermanos. Un llanto sobrenatural del Señor Jesús. ¿Tú te imaginas? ¡Ña! Gritando. ¿Ah? Y si eso fuera sobrenatural, ¿tú crees que podría el mundo contener ese llanto sobrenatural? No. Sin embargo, el papá arriba, ahí está mi hijo, llorando porque quiere su leche. A veces nosotros pasamos por alto y es bueno, en cierta manera, imaginarse cómo fue la vida del Señor Jesús desde el vientre hasta sus 33 años de existencia en esta tierra. Porque eso me anima a mí, me ayuda y sobre todo me doy cuenta de que yo estoy sirviendo a un Dios vivo y verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios que tiene todo bajo control. No, pero tú me dirás, ¿tiene todo bajo control? Mira las guerras, mira los niños que no tienen que comer en el África. Eso no es problema del Señor. Ese es problema del libre albedrío que cada persona tiene. Y es el pecado que distorsiona la realidad. Lo que Dios hizo en sus inicios lo hizo todo perfecto. Lamentablemente, cuando el pecado entró a la raza humana, todo se distorsionó. Y es lo que vemos el día de hoy. Así que es una muy buena noticia. Pero también el nacimiento de Jesús es digno de alabanza y de adoración. Versículos del 13 al 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales,
que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios se manifiesta a través del nacimiento del Señor Jesucristo. No hay mejor buena voluntad que entregar mi vida al Señor Jesús. No la hay. Así que el nacimiento del Señor Jesús es digno de adoración y alabanza. Y es necesario que el Señor Jesús haya nacido en nuestros corazones. Porque de lo contrario, las cosas no cambian. Y yo necesito obedecer al Señor. Porque la transformación, el cambio, se suscita o se da cuando yo obedezco al Señor. Y para poder obedecer al Señor, no hay una varita mágica. Es conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la podemos encontrar en la palabra del Señor. Así que es digno de adoración y de alabanza. Pero también el nacimiento de Jesús es una verdad asombrosa, es una verdad maravillosa, es una verdad admirable. Los versículos del 15 al 20 dicen lo siguiente: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta es una verdad asombrosa, maravillosa, genial, por dos motivos. Número uno, porque está basado en hechos reales, según los versículos del 15 al 17. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado a Jesús en la tumba, porque Él resucitó al tercer día. Así que es una verdad asombrosa el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque está basado en hechos reales. Y número dos, es una verdad asombrosa. ¿Por qué? Porque hubo testigos. Uno de los grandes desafíos de los judíos para poder acusar a otro judío, era necesario e imprescindible que esa persona que acusa a otra por lo menos tiene que tener dos testigos oculares y presenciales para poder acusar a otra persona. Y aquí hubo testigos, dice el versículo del 18 al 20, y todos los que oyeron. ¿Quiénes? Los que estaban alrededor del nacimiento del Señor. Se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Wow, eso es bien complicado. Desde el momento aquel que la madre de Jesús está con su barriguita, el pueblo, entiendo yo, que querían acercarse a ella y preguntarle: oye, ¿cómo es esto? ¿No te has casado y has estado con José? ¿Has tenido intimidad con José y no te has casado? ¿Y estás embarazada? ¿Cómo? Tú sabes que lo que tú has hecho eso es ilegal. No se puede hacer así. Sin embargo, es por eso que José no quería recibirla a María, porque no quería afrentarla. La palabra afrenta aquí significa que él no quería ponerla en oprobio a María, porque era necesario que se casaran primero para luego ella, en el tiempo
quedar embarazada. Sin embargo, era un embarazo sobrenatural. Mira cómo es el Señor, que es tan bueno y tan bondadoso, que nunca te va a dejar a ti con algo que tú no puedas sobrellevar la carga. De tal manera que como humanos que somos nosotros, tenemos un límite de aguante. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Vale, bueno, María, mira, te voy a mostrar mi gracia, te voy a mostrar mi amor, mi misericordia, y con esto tú no vas a estar sola. Así que voy a enviarte al primo, al apóstol Juan, a Juan el Bautista. Que sepas que tu prima Elizabeth también va a dar a luz, para que tú y ella, las dos, lleven la carga sobre este Salvador que es el Señor Jesús. Y vemos a Juan naciendo, 6 meses nació el Señor Jesús, y yo entiendo una conversación entre María y Elizabeth una tarde tomando su café con sus arepas o con sus empanadas, y las dos con una barriguita, pues Elizabeth con una barriguita más grande y María con una barriguita más pequeña, sentadas ahí y hablando. Oye, ¿y qué tal? Wow, mira, es bien difícil llevar esto. Es que me da ganas de hablar, de gritar, de comunicar al mundo todo lo que... Sin embargo, tenemos que ser cautas. Como dice la palabra aquí. ¿Qué dice? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María presenta aquí un equilibrio en la cual tú y yo a veces fallamos. Es cierto que cuando las cosas el Señor nos las da, estamos llenos de gozo, llenos de alegría, de contentamiento. Y nuestra naturaleza es añadir más sobre lo que Dios nos ha dado. Por eso a veces salen falsas profecías. No, Dios me habló, Dios me dijo que esto, que aquello. La única manera que Dios habla es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera como habla el Señor. No hay pareceres. No es que a mí me parece. No. Es el Señor el que habla y es el Señor que gobierna. Así que hubo testigos. Versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Así que el nacimiento de Jesús es una profecía cumplida, es una buena noticia, es digno de alabanza y de adoración y es una verdad asombrosa. Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. Pues Padre eterno, Señor Jesús, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque eres tú el que te glorificas y tú nos santificas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu iglesia local. Gracias, Señor, por tu congregación, por tu iglesia, porque es tuya, Señor, y porque tú estás edificando sobre la base de tu palabra. Así que bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada joven, a cada adolescente, a cada niño, Señor, a cada matrimonio, a cada pareja de hecho. Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones. Gracias por Emmanuel, Dios con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.